Buenas tardes. Eh, Buenas tardes de nuevo. Vamos a desarrollar el tema de la semana 8, que es el tema de filosofía política, ¿no? El tema de filosofía política, y por ahí finalmente vamos a ver algunas corrientes de la filosofía política. Vamos a compartir. Ya. Ahora, ¿cuál es el asunto central en la filosofía política y en las corrientes, ¿no?, que hay en torno a lo que se llama filosofía política o de las ideas políticas? Bueno, este es el asunto central de la polis, del Estado, ¿no? El Estado. El tema del Estado es un asunto central eh, en esta disciplina, ¿no?, que viene a ser filosofía política. En torno a la figura del Estado hay varios temas, ¿no? El primer tema es convivencia social. ¿Cómo la sociedad se organiza para poder convivir? Bueno, ahí aparece el Estado político. El Estado político se crea para que la gente pueda convivir socialmente. Punto número uno. Y en torno al Estado político surgen otros temas, pues. Por un lado está el poder político, cómo se ejerce el poder dentro del Estado político, la clase dominante, ¿no? Los que tienen el poder, los que dirigen el Estado, cómo hacen uso manifiesto del poder político. En una democracia, ese poder político es moderado, ¿no? Es moderado, controlado por las leyes, las instituciones, como se va a ver. En la antigüedad, los primeros estados que aparecieron fueron monarquías, ¿no? Fueron monarquías, y muchas veces esas monarquías eran tiránicas. El poder político se usaba de mala manera. De hecho, en la misma Grecia, a partir de monarquías, porque en origen los pueblos de la Hélade constituyeron monarquías, poco a poco evolucionaron hacia unas formas de organización política diversa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Esparta, ¿no?, que era básicamente un estado militar, las polis, las ciudades, la polis, la ciudad-estado de Esparta tenía dos basilios, dos arcontes, dos gobernantes o dos reyes, si se quiere, más una jerusía, una asamblea constituida por ancianos. Estos eran la cabeza del gobierno. Hacia esa forma política se había evolucionado y naturalmente tenían su propia constitución. Cada polis tenía su propia institución, ¿no? En el caso de Atenas, ellos van a arribar hacia lo que finalmente es la democracia, ¿no? Lo que es la democracia. Ahora, pero aún en el caso de la democracia, eh, bueno, es lo que llamaban democracia directa. Todos los representantes de las familias, los ciudadanos, ¿no?, se juntaban, ¿no?, se reunían y tomaban decisiones en conjunto, votaban, ¿no? Votaban. De esta manera, bueno, ejercían su uso directo de lo que es el voto directo, bueno, la democracia. A eso llegan Atenas. Van a plantearse otras variantes, como la que planteamos, la democracia así directa, ¿no? Por ahí, aún bastante influida por la aristocracia, que es bastante fuerte en Atenas todavía, ¿no?, como en cualquier polis, ¿no? Se va a arribar a lo que, bueno, Aristóteles llega a plantear una suerte de democracia moderada, ¿no? En la cual la base de la administración política es la clase media, ¿no? La clase media. Y esto considerando también a las otras clases, pues, ¿no? Ya, eso va a pasar, pero con Aristóteles. Ya, y así, entonces, cada polis tenía su propio modo de organizarse, organizar su estado, su estado. Ahora, el sentido de estado más próximo a nosotros es el estado romano.
el concepto de Estado romano, el concepto de ciudadano romano, el concepto de elegir representantes. Los senadores de Roma eran los representantes del pueblo, ¿no? Y así, ¿no? Y así. Aparecen otros temas como el asunto de la justicia, la libertad, hasta qué punto un ciudadano, alguien que vive dentro de un Estado, es libre realmente. El hecho de la justicia de que hemos hablado también, etcétera, ¿no? Bueno, esos son algunos temas, ¿ya? Algunos temas. Y entonces la filosofía política estudia asuntos relacionados con el Estado, ¿no? Y el Estado que ha surgido para garantizar la convivencia. Pero para garantizar la convivencia aparece la figura del poder político ahí, ¿no? El que administra el gobierno, el poder político. ¿Cómo se administra el poder? Bueno, el más adecuado actualmente se considera que es el de la República Democrática, pues, sobre todo al modo europeo, ¿no? Ahí se habla de democracia. Demos significa pueblo y krates es poder. O sea, el poder proviene de todo el pueblo, de todas las clases sociales, ¿no? De todas las clases sociales. Em, Está también la aristocracia, ¿no? Una oligarquía controlando el poder político, ¿no? El poder político, como ocurre o como suele ocurrir muchas veces en estados que se llaman democráticos. Aquí, por ejemplo, en el Perú, es fuerte el arraigo de la aristocracia, ¿no? De una oligocracia sobre todo, ¿no? Que tiene fuerte injerencia en el poder político. Y eso es algo que está arraigado de hace siglos, pues, desde los mismos orígenes de la República de nuestro país. Por un lado, ¿no? Eso todavía es moderado, ¿no? Por ahí que una oligocracia, bueno, al menos hay cierta estabilidad. La figura más radical es la de las dictaduras. En el caso de las dictaduras, em, se hace abuso de poder, ¿no? Hay esa figura. Ya, nuevamente en Latinoamérica igual, ¿no? Y aquí el poder cae en manos de una persona, ¿no? De una persona. Bueno, Chile, no sé, Argentina, Paraguay, y nos vamos a Centroamérica igual, ¿no? Han aparecido dictaduras, ¿no? Dictaduras. Básicamente las dictaduras, pues, es que el poder político, tú hablas de un poder político, está asociado al poder militar. Entonces, cuando hay un golpe militar, cuando aparece una dictadura que es básicamente militar, es el poder, pues, de las armas, ¿no? Entonces, el que tiene el poder del ejército tiene el poder de las armas. Ahí está Pinochet en Chile, ¿no? No tiene mucho sentido. Dice, yo voy a hacer un golpe, pero si no sabe ni manejar ni pistola, no sé. Pues en Chile pasó eso, ¿no? Pinochet dice, yo tengo un gran sector de militar, hizo su golpe, ahí está, ¿no? No hay un golpe, no se ve, pues no sé dónde han visto. Bueno, acá creo que un golpe, creo que unitario de una sola persona, ¿no? Eso no tiene sentido. Ahí está. Pinochet tiene su ejército, golpe contra Allende, ¿no? O el caso de Videla en Argentina, ¿no? Igual, el poder militar ahí. Impide el poder militar fuerte todavía. Una característica. Otra característica aquí es el hecho de que las dictaduras empiezan a eliminar personas, pues. Hacen un abuso de esta forma que lo que planteó Maquiavelo, ¿no? Que vamos a ver más adelante. El príncipe, el gobernante, se deshace de todas las amenazas a toda costa, ¿no? Hacen uso y abuso de esa figura que se suele llamar de maquiavélico, ¿no? ¿No? En el caso de Chile, bueno, desaparecer civiles, ¿no? Literalmente. En el caso de Argentina, ¿no? Mataban a la gente arrojándolas de los aviones, ¿no? Y si se trataba de una mujer que iba a tener niño, bueno, algún militar adoptaba al niño, ¿no? Pues mataban a los padres. Ahí está. Ya, esa es la dictadura, ¿no? Aquí en el Perú hubo algo de eso, bueno, claro, también hubo desapariciones civiles, por ahí un grupo, ¿no? Militar que actuaba, ¿no? Famoso grupo Colina, ¿no? Ya, etcétera, ya. Luego están las monarquías. Bueno, las monarquías son las formas más arcaicas de organización social, de cómo se organiza el estado político, de cómo se organiza el poder político.
¿no? Es una forma muy primitiva en realidad, ¿no? Tan primitiva es que si uno va a los estudios de los primates, ¿no? Por ejemplo, caso de gorilas, ellos eligen un rey, un cabeza del grupo, ¿no? Le llaman el rey ahí los que estudian este tipo de conductas. Ya, entonces, en torno al Estado van a aparecer una diversidad de problemas, pues, ¿no? Ya hemos comentado que está el tema de la justicia, la libertad, por ejemplo. Hay modos de analizar aquello, ¿no? Y en torno al Estado aparecen una diversidad de ideas políticas, ¿no? Comentamos algunas que aparecieron en Grecia, en la Hélade, ¿no? Apareció en Esparta un duumvirato, ¿no? Más una jerusía, ¿no? Dos gobernantes más jerusía, en Atenas la figura de la democracia, ¿no? Ya que son ideas que poco a poco van a perfeccionarse. Aunque para nosotros el Estado más próximo a Occidente es la figura del Estado romano, el concepto de ciudadano romano, el concepto de elegir representantes a través del, ¿no? El Parlamento. El Parlamento son representantes del pueblo. Las leyes mismas, ya las leyes mismas, tal y como se ven en origen, en Occidente, bueno, tienen el punto de partida romano. Y a partir del punto de partida romano, bueno, ha aparecido lo que se llama la legislación inglesa, pues, que es un tanto distinta, ¿no? A la que manejamos nosotros, por ejemplo. Ya, vamos a ver algo de historia de las ideas políticas o de la filosofía política, empezando con Platón, ¿no? Con Platón. Ahora, en Platón podemos distinguir dos etapas, ¿no? Dos etapas de desarrollo de pensamiento político. Platón, como ya se ha dicho antes, era un pensador que provenía de la aristocracia, de la nobleza de Atenas, ¿no? Un personaje que tenía poder político por provenir de una oligarquía, tenía poder político, bueno, aparte de por su riqueza también. Y aparte también por el hecho de que era una persona bastante instruida, ¿no? Bastante instruida. Hay la idea de que los gobernantes provienen de la clase más instruida, que son la clase de la nobleza, pues. Claro, en la juventud Platón tiene una visión aristocrática del poder, ¿no? Del poder. Y habla de los filósofos o reyes filósofos o gobernantes filósofos, ¿no? Arraigados en la clase de la nobleza, ¿no? Ahí está, la nobleza dirigiendo, estando a la cabeza del gobierno. Ahora, en esta etapa él cree en el gobierno de los hombres, de las personas. Luego se va a decantar, ¿no? Va a decir que las personas, bueno, pueden devenir en tiranías, ¿no? Era la figura que aparecía, ¿no? El tirano abusa del poder. Y entonces ahí está la primera clase, pues. Los que dirigen son, ¿no? El rey mismo proviene de esta clase de la nobleza, de la aristocracia, ¿no? Es una suerte de rey filósofo. La clase siguiente es la clase de los militares, los guardianes, ¿no? La clase de los guardianes, los militares o los guerreros, como está ahí. Los guardianes es el término genérico, ¿no? Pero bueno, dos clases sociales, dos clases sociales. Ahora, aquí se plantea en origen, aunque por sentido común, cuando aparece un Estado, se busca el bienestar de todo el mundo, ¿no? Bueno, en concreto eso es lo que también va a plantear Platón, pues, ¿no? Lo que se busca cuando se hace un Estado es el bienestar de todos, por encima de las cosas particulares. La misma idea aparece en Aristóteles, ¿no? El bienestar, ¿no? Que es también de la felicidad, es parte de la felicidad, el bienestar común, el bienestar para todos. En los romanos igual, ¿no? Que tienen como su base política la cultura griega, igual, ¿no? Plantean el hecho de la república. República quiere decir cosa pública, asunto público. Los asuntos públicos son la educación de los ciudadanos, la protección de los ciudadanos, la alimentación de los ciudadanos, el lugar donde van a vivir los ciudadanos, etcétera, ¿no? Los asuntos públicos, la res pública, cosas públicas. Se busca bienestar en cuanto a eso para todos los ciudadanos, pues. Entonces, es un concepto general que Platón explica de manera bastante idealista. Ahora, la tercera clase son el pueblo o los artesanos y labradores, ¿no? El pueblo.
Entonces ahí plantea. Ya dijimos también que en algún momento que esas tres clases se corresponden a las tres partes del alma humana, ¿no? Eh, a las tres partes del alma humana. Y en esas partes del alma se hablaba de, ¿no? De las virtudes, la sabiduría está en la nobleza, ¿no? La clase gobernante que está arriba. En el caso de los guardianes, bueno, están las cosas nobles, ¿no? Como la valentía, ¿no? Y lo innoble, bueno, aparece en la tercera clase social. Ahora, una cosa curiosa más que va a decir Platón es que debería haber una propiedad común o comunitaria, o una suerte de comunismo, ¿no? En cuanto a propiedad entre las dos primeras clases sociales, ¿no? Que son los gobernantes em, y los guardianes. ¿Y para qué decía eso Platón? Porque está visto que esto sería lo más adecuado para que no haya corrupción, decía, ¿no? No haya corrupción. Ya, no haya corrupción, ¿no? Por eso debería haber una propiedad común para las dos primeras clases sociales. Las dos primeras clases sociales. Abajo sí debería haber una propiedad privada. Propiedad privada. Ya, entonces el bienestar es el fundamento por el que se constituye un gobierno que administre el poder. Ahora, eso lo manifiesta en la vejez. Como ya se ha dicho en esta etapa, ¿no? Que está en la República, el libro de la República, en esta etapa, em, él resalta, bueno, en esta etapa resalta el poder que emana de los hombres. Son ideas de juventud. Ya en la vejez, él va a manifestar que el gobierno de los hombres deviene en tiranías, como habíamos dicho antes, ¿no? En tiranías, ¿no? En tiranías. Por lo tanto, lo que debe garantizar el adecuado gobierno en un estado son las leyes, ¿ya? Las leyes y las instituciones, las dos cosas, ¿no? Esas ideas de las leyes, las instituciones, por ahí como, y las instituciones como la base para una adecuada democracia, eso lo van a manifestar los llamados republicanistas, que aunque no aparecen por ahí, vamos a ir comentando. El republicanismo es una corriente política. No aparece en la separata probablemente porque hay representantes aquí, ¿no? Cuando los republicanistas aluden a sus representantes, bueno, tienen como punto de partida por ahí eh, Platón, Aristóteles y el pensamiento político romano en general, ¿no? A eso aluden los republicanistas. Entonces, cuando los republicanistas hablan del Estado adecuado, hablan de las leyes adecuadas y las instituciones independientes democráticas. Ahora, cuando hay vacíos legales, ese es el problema. Aquí un vacío legal, hay varios en realidad, un montón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las penas deberían ser acumulativas, ¿no? Deberían ser acumulativas. Deberían ser acumulativas, ¿no? Entonces, si has matado a una persona 30 años, otra más, otros 30 años más, ¿no? Entonces, un sicario que tiene varias muertes ya no sale de la cárcel, pues. Uno, ¿no? Lo segundo, es menor de edad hasta los 17 años. Ya hemos dicho que en Estados Unidos, Inglaterra, eso no pasa. Te juzgan como adulto. Si la intención tuya ha sido hacer daño hacia mansalva, has planificado, has actuado fríamente. Ya aquí no pasa eso, ¿no? Entonces, hay muchos vacíos, ¿no? En otro país, ¿no? Em, cuando detectan a alguien que es un narco, el Estado le quita todas sus posesiones, todas, ¿no? Simplemente se lo lleva. Acá no pasa eso, ¿no? Paga la culpa una generación y la siguiente generación está libre, ¿ya? ¿Ya? Cuando ha habido aquí en el Perú, ¿no? Ha habido, ¿no? Y ahí está en los libros, no sé. Lean estos libros que hablan sobre, no sé, una línea por ahí, por el dueño de una universidad, ¿no? Lean sus biografías y ahí van a ver, ¿no? Pero ya la siguiente generación está limpia, ¿no? Y está en el Congreso todavía. Ya, ahí está, pues. Esa es nuestra realidad. Vacíos legales, leyes débiles. ¿Al Congreso le interesa? No le interesa nada. A ellos le interesa su reelección, más dinero. Bueno, ahí está. Entonces las leyes, ya dice, los hombres devienen en tiranías, los gobiernos injustos
mejor unas leyes sólidas, ¿no? Y los gobernantes mismos dependen de las leyes. Y eso lo va a referir también Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Claro, el príncipe puede concentrar todo el poder, pero el príncipe también está bajo el poder de las leyes, está bajo el poder de las leyes. Ya ahí están, ¿no? Leyes sólidas, fuertes, y instituciones también, ¿no? Bueno, ese es el otro asunto, ¿no? Aunque aquí lo más importante es recordar, leyes e instituciones es en realidad el Platón de la vejez, y Aristóteles también, ¿no? Leyes e instituciones. En el asunto de las instituciones, aquí es una captura aquí, en el asunto de las instituciones, claro, igual, ¿no? Las instituciones deben ser libres, pues, independientes, ¿no? Independientes, ¿no? Empezando por las instituciones básicas que son el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no? El judicial, ya, el judicial. Y más allá, ¿no? Las otras instituciones, el sistema electoral, ¿no? El instituto armado, las instituciones armadas. Pero ¿qué pasa cuando, bueno, como en este caso el legislativo, bueno, ahorita nos dicen cuál es la institución más poderosa en el Estado peruano? Simplemente es el legislativo, ¿no? El legislativo. Y no es la primera vez, ¿no? Ahí está. Tiene poder sobre las Fuerzas Armadas, sobre el Ejecutivo, ¿no? Porque prácticamente lo que le dice, tú haces lo que nosotros queremos que hagas, ¿no? Entonces, ellos tienen el poder. O incluso al mismo, a otras instancias, a la misma institución judicial que tiene subinstituciones ahí. Ya, bueno, ahí está el problema, pues, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente, Aristóteles. Aristóteles, dijimos que en origen era macedonio, ¿no? Toda su vida vivió bajo la corte de Macedonia, bueno, buena parte de su vida. Su familia estuvo arraigada a la corte macedonia. El papá de Aristóteles era el médico de Filipo II, el rey de Macedonia y padre de Alejandro Magno. Aristóteles mismo fue preceptor, dijimos, de Alejandro Megas, bueno, lo educó, le enseñó el amor por la cultura griega. Ahora, había una gran diferencia entre el reino macedonio, que poco a poco, bueno, para el siglo IV fue tan poderoso que los van a invadir, ¿no? A los griegos. Para los macedonios era tan ajeno los modos de vida política que habían adoptado las polis, pues. Ellos siempre van a ser una monarquía, los macedonios. Em, en el caso de Aristóteles, bueno, se va a Atenas y empieza a teorizar ahí, ¿no? Sobre la base de lo que había dicho el Platón de la vejez, pues. Ahora, ¿qué cosa dice del hombre? Bueno, el hombre es bueno, animal político no es una traducción exacta de zoon politikon, ¿no? Zoon quiere decir ser vivo, ¿no? Ser vivo político. ¿Ya? Animal suena un poquito peyorativo, ¿no? Zoon politikon, ser vivo político, o ser vivo social, o ser vivo moral inclusive, porque ya hemos dicho que lo moral, lo social y lo político no tiene distinción en Aristóteles. Si yo hablo de valores morales, es lo mismo que dijera que valores políticos, sociales, pues, porque es como el hombre se comporta en la polis, en la sociedad. Es lo moral en sentido general para Aristóteles. Ahora, otra cosa más. eh, para Aristóteles, la base de la sociedad no es el hombre, es la familia. Es la familia. Pero ¿por qué hay familias? Existen familias precisamente porque el hombre es un ser social, un ser vivo social. Tiende a crear una familia. Y la familia es la base de la sociedad. Las familias se juntan, crean aldeas, y las aldeas constituyen un estado, una ciudad-estado, una polis. Así es como veía aquello de son politicón Aristóteles. Ahora bien, ya hemos dicho que los estados se constituyen para el bienestar, pues, ¿no? El bienestar es parte de la felicidad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, uno no hace el estado para vivir de manera desgraciada, pues, es por sentido común, y eso ya viene desde Platón, ¿no? Desde Platón. Vivir bien, el bienestar, lo bueno para los ciudadanos es el sentido común, para el cual se crea una polis, para el cual se crea un estado político. Ahora, siempre Aristóteles
siempre Aristóteles va a manifestar lo que decía ya el Platón de la vejez en su libro Las Leyes, ¿no? En el libro de las Leyes, Platón ya decía que las leyes deben garantizar el adecuado estado político, pues, el adecuado estado político, las leyes, ¿no? Las leyes. Entonces, eso es lo que siempre va a decir Aristóteles. Un gobierno de leyes es superior al gobierno de hombres, precisamente por lo que ya decía Platón, ¿no? Los gobiernos de hombres, los hombres somos imperfectos, caemos en tiranías, sobre todo si no hay, pues, nadie que nos controle, pues. Entonces, ahí están las leyes para controlar incluso al gobernante, ¿no? Al gobernante. Ahora, también creen en las clases sociales, ¿no? Unos nacen ahí para estar gobernando, de repente otros para estar cuidando, ¿no? Y otros para ser el pueblo. Unos nacen para gobernar y otros para ser dominados, dice. Ahora, desde esta perspectiva, bueno, también estaban los esclavos. Los esclavos eran los que eran más dominados todavía. No constituían propiamente, bueno, habían perdido sus derechos, pues. Ahora, ni Aristóteles ni Platón van a ver con malos ojos el hecho de la esclavitud. Aparte que la esclavitud fue base de la economía en la antigüedad, pues, ¿no? El sometimiento, ya, el sometimiento. Claro, es necesaria porque son la clase productiva, pues en realidad eran los que producían, los esclavos eran los que más producían, bueno, aparte de los agricultores, ¿no? Que simplemente eran una condición servil por ahí, ¿no? Pero los esclavos eran los que producían, ¿no? Más. Vamos a pasar a lo siguiente. Maquiavelo. Maquiavelo va a teorizar, bueno, en el temprano renacimiento de Italia van a aparecer pequeños ciudades-estado, eh, con cierto parecido a los estados griegos, pero su constitución, sus leyes, su organización política era semejante a la del estado romano. Bueno, el estado romano era la base, pues. De ahí que se vengan a llamar repúblicas, como se llamaba el estado romano. Del Estado romano toman la forma del Estado político, toman el concepto de ciudadanía, por el hecho mismo de elegir representantes, ¿no? Entonces ahí el pensamiento político clásico romano haya eco en la República de Florencia, por ejemplo, que es en torno al cual a lo cual va a teorizar Maquiavelo en El Príncipe. ¿No? En el príncipe. El príncipe no es otra cosa que el gobernante, ¿no? El primer ciudadano, ¿no? Es el que gobierna. El primer ciudadano, el prior, bueno, ese es el príncipe. O como lo llamamos aquí, presidente. Ese es. Ahora, para que un Estado sea fuerte, el príncipe concentra todo el poder. ¿Ya? Todo el poder. Debemos confiar en el príncipe, claro. Se confía en el gobernante siempre y cuando, por eso hay que elegir al mejor gobernante, pues, ¿no? Al que tiene más cualidades, más habilidades. En eso también distamos mucho, pues es que tampoco hay mucho para escoger, pues, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos que elegir entre el menos malo, ¿no? Casi siempre, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es elegir al más hábil, al más fuerte, al mejor, pues, ¿no? Al mejor, ya, ahí está. Entonces, todo el poder concentrado en la mano del gobernante. El príncipe que solamente es el primer ciudadano, ¿no? Princeps quiere decir primero, ¿no? Simplemente aquí se habla del primer ciudadano. El gobernante, el presidente, el prior, el elegido, ¿no? Es simplemente el primer ciudadano, ¿no? Ahora, el príncipe podía provenir de la nobleza o podía ser también alguien de la burguesía, pues, ¿no? Un civil común y corriente, ¿no? Que tiene, bueno, poder económico, pues, y poder político también, ¿no? Ya, podía ser el príncipe. Ahora, entonces, ¿cuál es el mejor modo de gobierno? Bueno, es una república, pues. Aquí todavía no está muy bien definido el concepto de democracia, ¿no? Pero ya poco a poco la democracia es, demos es pueblo y krates es poder, ¿no? Poder que viene de todo el pueblo, ¿no? ¿Qué cosa garantiza que el poder venga de todo el pueblo y el bien vaya todo al pueblo? Bueno, que haya leyes, instituciones y virtudes, ¿no? Pero aquí entonces Maquiavelo, que sí se le considera republicanista, ¿no?
habla de tres fundamentos o tres pilares para una república bien constituida. Primero están las leyes, ¿no? Que ya resaltaron las leyes y las instituciones, que ya resaltaron Platón y Aristóteles y que los romanos retomaron, ¿no? Eh, Ahora, sobre el asunto de las leyes, el mayor reformador en cuanto a las leyes, a los estamentos, sobre todo de lo que es el Estado político en Roma, curiosamente, fue Julio César, ¿no? Julio César, al que finalmente lo matan, pues, ¿no? Eh, Hace una reforma del Estado, de los estamentos del Estado romano, de tal manera que del Estado y sus instituciones, ¿no? Un montón de cosas. De tal manera que el Estado romano, después de la muerte del emperador Julio César, va a sobrevivir 500 años, o sea, va a sobrevivir de manera mecánica muchas veces, porque en muchos de sus pasajes históricos, Roma va a tener no malos, sino pésimos gobernantes, ¿no? Hay una época, una etapa incluso de la anarquía militar, ¿no? Entonces ¿no? Hablaba el poder de la fuerza, el que tenía el mejor ejército, ya. Tomaba el poder, bueno, duraba lo que tiene que durar, ¿no? Porque a veces simplemente lo eliminaban, y el Estado romano no caía. De hecho, el Estado romano no cae por eso. El Estado romano va a caer por las invasiones bárbaras, finalmente, ¿no? Ya, va a caer por eso, ¿no? Bárbaros que luego van a constituir reinos cristianos, ¿no? Que van a ser la base de los modernos estados europeos. ¿Ya? Entonces es lo que va a pasar. Entonces, el pilar de la república son los pilares de la república. Las leyes, ¿no? Ahora, estas leyes controlan incluso al mismo príncipe, ¿no? Al mismo príncipe. El mismo príncipe está controlado por las leyes. Aunque existen las situaciones de excepción. Ahí aparece un concepto dentro de la corriente republicanista que es el concepto de Estado soberano, dentro de la corriente política llamada republicanismo, ¿no? Siempre resaltando porque no está, ¿no? ¿Qué es el de Estado soberano? Un Estado soberano controla amenazas, se deshace de las amenazas internas y externas. Claro, ahí aparecen los estados de excepción en los cuales el príncipe tiene más poder del normal todavía, ¿no? Eso pasa cuando hay una guerra, por ejemplo, una amenaza interna, una guerra interna, ¿no? Un grupo queriendo tomar el poder político estatal, ¿no? El poder político estatal, que se puede tomar de varias maneras. Bueno, ahí está. Y también de las amenazas externas, pues, cuando un estado quiere dominar a otro, quiere colonizarlo, ¿no? Como por ejemplo ocurrió entre Inglaterra y la India, ¿no? La India era colonia de Inglaterra hasta cierta etapa histórica, hasta cierto momento, ¿no? Había la relación de dominación ahí, ¿no? Dominar la relación de imperio-colonia, ¿no? La colonia aquí eran los indios, pues, ¿no? Los indios y los pakistaníes, ¿no? Porque ahí hubo el asunto de separar, no podían convivir musulmanes y indios, ¿no? Había siempre fricciones, ¿no? Eso que hicieron ahí probablemente, bueno, ahí sí se hizo adecuadamente, pues, ¿no? No se hizo en la Palestina británica, ¿no? Que ahí también debieron hacer lo mismo, ¿no? Si tienes colonos que vienen de Egipto, que vienen de Siria, ¿no? Que vienen de Jordania, lo lógico era que, bueno, simplemente se fueran, pues, ¿no? Ya, ¿no? Y aparte que crearon el Estado musulmán jordano, ¿no? Con un enorme territorio más un punto extra, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? No pasó. mm, No pasó. Parece ser que ellos pensaban que podían convivir los musulmanes con los judíos que estaban ahí, ¿no? Ambos. Ya, en realidad favorecieron más a los musulmanes, pues, ¿no? Y por eso dijeron, vamos a hacer un segundo estado palestino. Hay un plan que se llama el Balfour, ¿no? Pero iba a ser un fracaso total, ¿no? Pero bueno, ya ahí está. Entonces, una forma de dominación política es imperio-colonia. Eso lo resaltan los republicanistas. Ya en esas situaciones de excepción, tanto de amenaza interna como externa, dice Maquiavelo, el príncipe tiene todavía más poderes, ¿no? Por el contexto mismo de las circunstancias, pues, ¿no? O las circunstancias ahí.
Y entonces los pilares de una república adecuada son eh, las leyes, ¿no?, que controlan incluso al príncipe, las instituciones, ¿ya? Todas las instituciones políticas. Finalmente se va a teorizar sobre ese hecho. Los republicanistas dicen, una adecuada república, ¿no?, tiene sus instituciones independientes, pues, ¿no? No es el caso de que el legislativo controle a los cachacos, que controle, no sé, al ejecutivo, a todo el mundo, ¿ya?, que sea prácticamente el cabeza de gobierno. Eso no pasa en un estado democrático. Ahora, cada estado se organiza de manera distinta, pues, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, no hay presidente, no hay lo que sería el príncipe. Pero eso no quiere decir también, no quiere decir tampoco que el monarca esté gobernando actualmente Inglaterra. No, ahí aparece la figura del primer ministro elegido por el parlamento, ¿no? El primer ministro es el que tiene la fuerza, ¿no?, de un presidente, de lo que vendría a ser un príncipe, ¿no? En las repúblicas monárquicas, pues, ¿no? Ahí está. Ya, bueno, la misma figura, no, en Alemania es distinto. En Alemania hay la figura del canciller que asume el poder que tendría un presidente, ¿no? Concentrar el poder político ahí, militar. Eso lo tiene el canciller, pues en Alemania, ¿no? Hay un presidente también en el Estado alemán, pero este presidente es más un administrador interno, ¿no?, interino, ¿no? El canciller tiene más poder ahí. Es el que determina si hay que ir a la guerra, ¿no? El canciller. Ahí está. Bueno, cada estado tiene, bueno, su propio modo de organizarse, ¿no? De ver a quién le da el poder. Bueno. Entonces ahí están las leyes, ahí están las instituciones políticas, ¿no? Bueno, los tres de base son, ya dijimos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y las otras instituciones, pues, ¿no? Porque no son las únicas instituciones que constituyen el Estado. Está también muy importante la institución que administra las elecciones, ¿no? Que es lo próximo que quiere secuestrar el Parlamento. Bueno, ahí está. Ya, ya no sorprendería si pasara, bueno, que nuevamente tengamos voto, gente muerta votando, bueno, ya, y otras cosas más raras todavía, ¿no? Pero bueno, ya, bueno, y finalmente están los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos como pilar. Ese tercer punto también lo van a reclamar todos los republicanistas posteriores a Maquiavelo, como Rousseau, por ejemplo, ¿no? Ya lo reclaman igual, ¿no? Los ciudadanos, las virtudes de los ciudadanos, las virtudes de los ciudadanos, en lo que destacan los ciudadanos. Ya, entonces esos son los tres pilares. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya. Thomas Hobbes. Ahora, ya empezando en los albores del mundo moderno, aparece un concepto que ahí me parece que lo van a tener en el glosario también al final. Es el estado natural o estado de naturaleza. Claro, hay la figura de que el hombre es un ser de la naturaleza más. Claro, y si es un ser más de la naturaleza, cabe hablar del estado de naturaleza o estado natural. Y lo básico en el estado natural es que el hombre vive totalmente libre, pues, ¿no? Ese es el derecho natural que hay en ¿no?, que tiene ahí el ser humano, como lo tienen todos los seres vivos, ¿no? La libertad. Claro, eso también lo resalta Hobbes. En el estado natural, el hombre vive en entera libertad, pero el hombre es un ser natural, dijimos. Tomás Hobbes lo compara con un lobo, lupus, ¿no? Lupus. Homo homini lupus est, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, dice. Esto quiere decir que los hombres están en situación de guerra de todos contra todos, creando un caos en la naturaleza, en el estado natural, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque el hombre, como cualquier ser vivo, es egoísta, dice. Es egoísta, ¿no? Esa es la voluntad humana. Entonces, para que eso no haya, es que el ser humano, por un acuerdo social, crea el Estado político. El Estado político, ¿no? Él lo llama sociedad civil, ¿no? Ya es lo mismo. Por un acuerdo, contrato, crea una sociedad civil. Este es el Estado político, pues. En pocas palabras, para que estos individuos que son egoístas, que están luchando siempre, puedan convivir por acuerdo social o contrato,
crean el estado político, ¿no? Entonces, cuando dice estado, se refiere al estado político, que es distinto al estado natural o de naturaleza. Ahora, entonces, ese estado político, ¿cuál es el estado político adecuado para Thomas Hobbes? Es la monarquía absoluta, lo que Karl Popper llamaría totalitarismo, ¿no? Karl Popper, que es otro republicanista y liberal, ¿no? Que vamos a ver conceptos luego. Totalitarismo quiere decir estado que quita libertades, ¿m? Te quita las libertades, ¿no? Entonces, la monarquía absoluta es eso, es un totalitarismo. Aquí el poder está concentrado en una sola persona, que es el monarca. El monarca inglés era el dueño de todo, ¿no? Era el juez, era el ejecutivo, era el legislador, también el creador de leyes, era la cabeza de la iglesia, había la figura del césaropapismo en Inglaterra, o sea, era todo el rey. Entonces, de manera tal que si el monarca se le ocurría pues encerrarte, aun si fueras de la nobleza, ¿no? O quitarte la vida, o eliminar a la esposa, ¿no? En caso de Enrique VIII, ¿no? Simplemente lo hacía, tenía todo el poder. Esa situación es lo que va a incomodar incluso a los nobles, peor todavía a los ciudadanos, y va a ser el origen de las guerras civiles, pues, en Inglaterra, ¿no? Ya se comentó, me parece, creo que estas guerras civiles las relata, parte de ellas, Thomas Hobbes en el Behemoth, ¿no? Que es el otro libro. Bueno, ahí está el Leviatán, que vamos a hablar ahorita, pues, del que vamos a hablar ahora, ¿no? Ahora, sus concepciones del Estado totalitarista, de la monarquía absoluta, que es el modo ideal de gobierno para Thomas Hobbes, ¿no? Está encarnado en la figura del Leviatán, pues, ¿no? Entonces, claro, es una monarquía absoluta, es antidemocrática, naturalmente, porque ¿para qué le vas a dar el poder, ¿no? A todas las clases sociales, ¿no? Eso generaría caos. Ahora, esa idea de que, ¿no? El poder en manos de todas las clases sociales genera caos, eso también aparece en el Platón de la Juventud en la República. Una idea pasa, ¿no? Aparece en el Platón de la Juventud. Ya. El caos, se genera caos. Dice. Entonces, por eso es que todo el poder debe estar en manos de una sola persona. Es lo más adecuado. Metafóricamente, Leviatán es esta bestia bíblica, ¿no? Bueno, algunos lo figuran, se figura que es una ballena gigante. ¿Ya? Devora al personaje que, si mal no recuerdo, es Job. ¿Y por qué devora a Job? Simplemente lo hace para cuidarlo, pero a la vez que lo está protegiendo, ¿no? Dentro del interior de la ballena, está siendo totalmente protegido, también está siendo totalmente controlado, no tiene libertades. Por eso decía Thomas Hobbes, ese es el modo más adecuado de gobierno, ¿no? El del control total, todo el poder en manos de una persona. Ya, vamos a pasar a lo que sigue. Jacques Rousseau es otro republicanista, ¿no? Como Maquiavelo. Es una corriente el republicanismo, siempre lo vamos a resaltar porque no aparece en el material. Ahora, bueno, igual, ¿no? En Rousseau aparece la misma figura, el estado natural frente al estado político. En el estado natural, no está, me parece, a ver, no hay Locke. Aquí en el resumen no está Locke. Voy a hablar de Locke, aunque me parece que se puede hablar cuando aparece un ratito en el liberalismo, ¿no? Ya, ahí voy a hablar de Locke. Ahí voy a hablar de Locke. ¿Ya? Aunque podría hablar de Locke también un poquito. Ya, voy a hablar cuando hablemos del liberalismo de Locke. No hay problema. Em, Rousseau. Ahora, curiosamente en Rousseau también la misma figura, ¿no? El estado natural o de naturaleza y el estado político. Ahora, en el estado natural, evidentemente hemos dicho el hombre nace enteramente libre, vive en libertad. Además, dice Rousseau que el ser humano ahí es bueno en la naturaleza, es solidario. La corrupción aparece en el estado político. Entonces, como la corrupción aparece en el estado político, es necesario que en el estado político haya pues adecuadas leyes e instituciones que garanticen la convivencia social. Entonces,
renuncia por un contrato social, renuncian los individuos, ¿no? Las personas renuncian por un contrato social al Estado natural y crean el Estado político. El Estado político es creado por un contrato social. ¿Y qué cosa va a garantizar la adecuada convivencia? Bueno, las leyes, pues, ¿ya? Las leyes, las instituciones, sobre todo las leyes, ya que ese ser piadoso se va a corrompir de manera natural en el Estado político. Entonces, es necesario las leyes. Y en esas leyes deben estar involucrados los mismos ciudadanos, ¿no? Bueno, ahí aparece la idea de democracia, pues, ¿no? Entonces, para Rousseau, el adecuado gobierno es una república democrática. Ese es el modo ideal de gobierno, una república democrática, ¿no? Claro, esas leyes de alguna manera también vienen del pueblo, pero el pueblo, vamos a ver que la idea general en el republicanismo es ver el asunto de las leyes a través de sus representantes, ¿no? De sus representantes. En este caso no. Aquí él habla, bueno, da la idea de que el pueblo está involucrado de manera más directa con el asunto de las leyes, ya que las leyes precisamente van a garantizar cómo es que se va a comportar el ciudadano dentro del Estado. Aquí aparecen varias cosas muy comunes en los republicanistas, que es el hecho de, no, aparte de las leyes y las instituciones, el hecho de que los ciudadanos participan activamente en el Estado, ¿ya? En el Estado. Se preocupan por todo lo que se llama cosa pública, pues, ¿no? La cosa pública, el bienestar material, no sé, por ejemplo, aquí en el caso de las vacunas, ¿no? O la educación misma, o los asuntos de seguridad. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que el ciudadano se preocupe, ¿no? Por el hecho de los asuntos públicos, ¿no? De la seguridad, de la salud pública, de la educación. Bueno, educación ciudadana, dice. Educación cívica, le llaman. Educación ciudadana. Bueno, educación ciudadana o cívica es lo mismo, pues. La palabra es ciudad. Em, Kibis, ciudad, ¿no? El ciudadano, bueno, ya, ahí está. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. La República Democrática de Rousseau. Ya, bueno, aquí lo que hay es un cuadro de resumen, ¿no? ¿Qué cosa estudia la filosofía política? Hemos dicho el Estado y todo lo que está en torno al Estado, el poder político, las leyes, los ciudadanos, la justicia, la libertad, etcétera, ¿no? El asunto central es el Estado político. Ahí aparecen los temas importantes, poder político, la justicia, etcétera. Bueno, este es el caso de Platón que dijimos, em, la sociedad la dirige la clase de arriba, ¿no? Es la visión aristocrática del poder. Ahí están la gente sabia, la gente virtuosa, los reyes filósofos. El bienestar social, bueno, si se constituye un Estado, naturalmente es para el bienestar de todos, pues, para la felicidad de todos, como diría este Aristóteles. Em, el hombre es un zoon político, un ser político o un ser vivo político, ¿no? Ser vivo político, ya, zoon político. Y hemos explicado aquello de que no hay distinción entre lo moral y lo social o político y político en Aristóteles. Virtud moral o política es lo mismo, es lo mismo. El hombre es un ser social, constituye una familia y la familia es la base de la sociedad, es la base de los estados, de las ciudades-estado, de las polis. Bueno, ¿y para qué se hace un estado? Ahí está la misma figura, ¿no? El bienestar, lo bueno para todos, ¿no? ¿Qué lo decía? Bueno, él lo llamaba felicidad. Claro, parte de la felicidad es el bienestar, pues nadie constituye un estado para ser miserable, ¿no? Y aquello de que el gobierno debe basarse en las leyes, sobre todo, ¿no? Y en Platón, bueno, el Platón de la vejez también lo decía, pues, ¿no? Leyes e instituciones, ¿no? Ya, hace eco de ese Platón de la vejez Aristóteles. En el caso de Maquiavelo,
em, aparece la figura del Estado soberano, que es un concepto republicanista, ¿no? En el Estado soberano, ¿cuándo aparecen las situaciones de excepción? Bueno, aparecen cuando hay amenazas internas y externas. Internas, ¿no? Un grupo quiere tomar el poder político estatal. O externas, un Estado quiere dominar a otro. Aquí también aparece la figura del ejército, ¿no? Maquiavelo va a creer en una milicia ciudadana, ¿no? Que es parte de las virtudes de los ciudadanos. Preocuparse por el Estado. Bueno, es un concepto muy romano, pues. Cuando Roma conquistaba, por decir, llegaba a España, a Hispánija, tierra de conejos, ¿no? Hispánija. ¿Qué cosa hacía? Bueno, te daba derechos, ¿no? Les daba derechos, pero también te daba obligaciones. Y la más importante obligación era defender el imperio. Igual aquí, parte de las virtudes ciudadanas era defender el Estado, ¿no? La República, en este caso la República de Florencia. Habla de milicias ciudadanas, o sea, no cree en un ejército pagado, militares pagados, porque muchas veces, por ese hecho del dinero, los mismos militares propician la guerra, dice, ¿no? Hay un impulso natural en los militares hacia el dinero, pues. En Estados Unidos, bueno, hasta hace buen tiempo solamente había cuatro almirantes, bueno, de repente hay algo más ahora, no sé. Me contó un marino, cuatro almirantes para casi 400 millones de habitantes. Claro, está el asunto del sueldo, pues, ¿no? Acá no, pues el asunto del sueldo tenemos como una docena de estos, ya bueno, quiero usar palabras peyorativas, ¿no? No se necesitan, pues, ¿para qué tantos almirantes? Ya hay un montón ahí, ¿no? Es por el asunto de dinero, pues. Y bueno sería si se conforma. Algunos no se conforman con eso, se van ahí a fastidiar ahí en el Parlamento, ¿no? Ahí están. Sobre todo los de la Marina, pues. Ya, ¿quién lleva? Ya, bueno. Entonces, no creen en los ejércitos pagados, ¿no? Los ciudadanos deben defender el Estado, decía Maquiavelo. Ya, y bueno, la república, ¿no? El mejor modo de gobierno. Luego está Hobbes aquí mencionado, ¿no? Que hemos dicho que el hombre en el estado natural es libre, sí, pero es egoísta, ¿no? ¿No? Es como un lobo, le gusta la situación de guerra. Entonces, por eso debe existir la monarquía absoluta, que es el gobierno ideal. El monarca debe concentrar todo el poder, absolutamente todo el poder, ¿no? Todo el poder. Bueno, y finalmente Rousseau, que en el estado natural el hombre es bueno, es solidario, es piadoso, aparte de que es libre, ¿no? Se corrompe en el estado político, es por eso que en el acuerdo, en el contrato social debe haber leyes sólidas y los ciudadanos deben participar activamente en ese asunto de la creación de leyes, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está, una república, ¿no? Nuevamente la figura de la república. Aquí hay más aquella figura de la república democrática, ¿no? Pero, o república simplemente, ¿no? Ya, se opone al poder absoluto. Vamos a ver algunas corrientes. Primero voy a hablar del republicanismo ya para hacer este enlace con las ideas anteriores, ¿no? No está el republicanismo, pero vamos a comentar, bueno, se ha comentado también algunas cosas generales, algunas cosas generales. Ahora, el republicanismo, las ideas republicanistas, por ahí en el mundo moderno tienen como iniciador pues a Maquiavelo, ¿no? A Maquiavelo. Em, Ahí aparecen conceptos generales que ya hemos visto, si no vamos a volver al cuadrito anterior, ya, a Maquiavelo. Primero aparece la figura del Estado soberano, ¿no? Ahí aparece el concepto ya aparece en Maquiavelo, ya aparece. Ese concepto que manejan todos los republicanistas. El Estado, para tener una adecuada gobernabilidad, primero debe ser soberano, debe estar estable. Entonces,
No debe tener ni amenazas internas ni externas. Internas, una guerra interna, un grupo que quiera tomar el poder político, uno. O externas, un país quiere invadir a otro, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en la época de los zares, invadieron a Ucrania, a los ucranianos, ¿no? Hasta la gran parte de la época soviética, ¿no? Ahí había la figura de lo que se llama, lo que los republicanistas llaman dominación, ¿no? Los republicanistas teorizan bastante sobre el asunto de la dominación, ¿no? Ahí están Maquiavelo, ahí está Rousseau, ahí está el mismo Popper se consideraba republicanista y liberal, ¿no? Al mismo tiempo, las dos cosas. Ahí no hay problema, ¿no? Porque un pensador político puede asumir dos corrientes al mismo tiempo, políticas. Popper lo era, ¿no? Popper creía que el mejor modo de gobierno es la república democrática y era antitotalitario, ¿no? Estaba en contra de los totalitarismos que cortan las libertades en la sociedad abierta y sus enemigos. Ahí está. Entonces, era republicano y liberal Popper, no hay problema ahí. Entonces, ahí aparece esa figura de la dominación, pues. Un Estado soberano se opone a la dominación. Hay dominación de manera natural en ciertos tipos de relaciones, por ejemplo, la dominación que ejerce el padre hacia los hijos, ¿no? Es natural. O la que ejerce el dueño de una empresa hacia sus empleados, ¿no? Hacia sus empleados. Pero esa dominación que hay, por ejemplo, aparece cuando un imperio invade a otro, a otro territorio, aparece la figura de imperio-colonia, ¿no? Que es una figura de la dominación política. Anteriormente se habló en Salazar Bondi hablaba de la dominación política a través de la vía económica, ¿no? Hablaba de dominación económica y política, ¿no? Debemos dinero y por eso nos dominan también, no solamente económicamente, sino también políticamente, decía Salazar Bondi. Ya, ese es un tema que aparece ahí. El otro tema que aparece dentro de los republicanistas son las bases que garantizan la adecuada república democrática, son, ¿no? Lo que sí se ha venido diciendo, ¿no? Las leyes sólidas que controlan incluso a los gobernantes, las instituciones democráticas, independencia, ¿no? Que lejos estamos de eso, ¿no? Entonces, no hay respeto ni al poder judicial, nada. Y en tercer lugar, la participación activa de los ciudadanos, ¿no? Siempre es ese elemento que ya introduce Maquiavelo igual, ¿no? Los ciudadanos, que Maquiavelo hablaba solo de las virtudes, ¿no? Los republicanistas en general dicen la participación activa de los ciudadanos. Ese concepto de participación activa se va a ver al final si aparece un acápite ahí, ¿no? Ahí al último está, lo he visto, ya, ya, eso, ¿no? Entonces son planteamientos generales de esta corriente política que se llama republicanismo, ¿no? Estado soberano, leyes, instituciones, participación activa de los ciudadanos. Igual a Estado democrático, república democrática. Esas son ideas generales. Vamos a pasar ahora sí, con eso a hablar de otra corriente política que es el liberalismo. El liberalismo. Y aquí sí cabe hablar bastante sobre Locke. En el caso de Locke, la misma idea, ¿no? Aunque me parece que antes ya se comentó algo en alguna clase, la misma figura, el estado natural frente al estado político, Locke. En el estado natural, dice Locke, ¿no? El hombre, claro, es libre, pero no solamente es libre, los seres de la naturaleza tienen, ¿no? Tienen derecho natural a la vida también. En el caso de los seres humanos, no solamente son libres, tienen derecho a la vida de manera espontánea, sino también a su posesión privada, a su posesión particular, a lo que ha logrado conseguir. Entonces, dice Locke, cuando por acuerdo social se crea el Estado político, cuando aparece el Estado político, bueno, en el caso de Locke solamente cabía hablar de una monarquía parlamentaria, ¿no? A él le hubiera gustado que hubiese una república, ¿no? Pero en ese contexto, bien difícil era eliminar en Inglaterra, hasta el día de hoy, ¿no? Hay un bastante arraigo. Hay un tradicionalismo fuerte a la figura de la soberanía, ¿no? De la monarquía, bueno. Hay monarquía parlamentaria, pues, ¿no? Aunque el poder del monarca es simbólico, ¿ya? Entonces, cuando
el ser humano renuncia al estado natural, ¿no? Donde tiene sus derechos naturales, la libertad, la vida y la posesión privada, constituye el estado político por acuerdo social. La base de ese estado político es que el Estado te garantice, el poder político te garantice tu libertad, aunque se habla de libertades ahora en el mundo liberal, ¿no? De libertades, de diversas libertades. John Rawls lo llamaba libertades básicas, ¿no? Vamos a comentar algo llegando ahí. Em, el Estado te garantiza la libertad, la vida y tu propiedad privada, tu posesión particular. Ese es el punto de partida para un adecuado, ¿no? Un adecuado gobierno. No es el caso, bueno, que el rey te quite, pues, te quite la vida inclusive, ¿no? Y te quite lo que tengas incluso, ¿no? Ya que pasaba ahí en Inglaterra, ¿no? Ese es el origen del parlamento, pues, del parlamento, ¿no? El parlamento finalmente es lo que le hace contrapeso político a la figura del monarca en aquellos tiempos, ¿no? Aunque poco a poco la monarquía, bueno, hablando de monarquías occidentales, el poder político del monarca se ha ido reduciendo poco a poco, ¿no? E Inglaterra tiene un poder simbólico, ¿no? Un poder simbólico. Si bien el Parlamento elige al primer ministro, ¿no? Al premier, que es una suerte de presidente, ¿no? Aún así, ese premier, bueno, tiene cierta vinculación, ve al rey como un consejero, ¿ya? Entonces ahí en esa injerencia se ve el poder del monarca todavía, el poder simbólico, pues. El poder simbólico del monarca. Entonces, no era el caso de que el rey, bueno, te quitara tu propiedad privada, te privara de la libertad o incluso de la vida, pues, ¿no? Entonces, por eso aparece el parlamento. En ese contexto tiene sentido que haya parlamento, ¿no? Una cámara que representa a los nobles, que es elegido por los mismos nobles. Ahí no eligen, bueno, los ciudadanos no tienen voz ni voto ahí. Los ciudadanos ingleses sí eligen a la Cámara, ¿no? De los comunes, bueno, a los legisladores del pueblo, pues. A ellos sí los eligen, ¿no? Los ciudadanos ingleses. Entonces, hay dos cámaras porque cada cámara ve de asuntos, ¿no? Uno los de la nobleza, los intereses de la nobleza, otros los de los ciudadanos. Aquí no tiene sentido, pues, ¿no? Simplemente sacarle más plata al Estado, pues. Aparte que esta cámara sí, perdón, este es un congreso totalmente inútil, pues, ¿no? Van a duplicar eso, más gasto para el Estado. Bueno. Ya, entonces esas eran las ideas del padre del liberalismo. Cuando se hace el Estado político, te garantiza como punto de partida tu derecho a la vida, a la libertad, bueno, se habla de libertades ahora, y el derecho a las posesiones privadas, ya, privadas. Entonces, el Estado político no debe ser una amenaza para el ciudadano, ¿no? Ahí aparece la figura del Parlamento protegiendo a los ciudadanos. Em, Aquí el origen mismo del pensamiento liberal fue luchar contra el sistema totalitario inglés, pues, ¿no? Básicamente era eso. Entonces, cuando se habla de liberalismo es una corriente política que lucha contra el totalitarismo. Para eso crea adecuadas leyes, adecuadas instituciones o adecuadas normas legales, jurídicas y adecuadas instituciones. Bueno, las instituciones se supone que tiene mecanismos, ¿no? Por ejemplo, este mecanismo para elegir parlamentarios muy particular que tienen los ingleses, ¿ya? Pero eso es parte de la institucionalidad, de la institución democrática electoral en el caso de Inglaterra, ¿ya? Entonces, básicamente se habla de lo mismo que hablan los republicanos, pues por eso la compatibilidad con el liberalismo, ¿no? Las normas o las leyes o los mecanismos institucionales o las instituciones, es lo mismo en realidad. ¿Para qué? Para que no haya totalitarismo, pues. Un gobierno que controla todo, como el que proponía este Thomas Hobbes, ¿no? Como el que defendía en realidad, ¿no? Porque eso ya existía ya. Y una suerte de equilibrio de los poderes, ¿no? De los poderes políticos, ¿no? De los poderes políticos. Ya, ahora, una cosa más que decía o defendía Locke era
Bueno, lo de controlar las autoridades, eso está en el asunto de las normas ya, ¿no? Ya es una redundancia, ¿no? Fiscalizar las normas es una redundancia, bueno, ya aparece incluso en Roma, aparece en Maquiavelo también, las leyes controlan al príncipe, etcétera, ¿no? Lo que sí es original en Locke es cuando habla de la resistencia civil. O sea, el pueblo tiene derecho a oponerse a un estado tiránico, dice, a protestar. Ya, es una figura muy importante que sobre todo valoran los franceses. Hayan puesto un cuadro de Eugène Delacroix, ¿no? Delacroix es la libertad guiando al pueblo francés, ¿no? Es un cuadro ahí del francés Eugène Delacroix. Bueno, em, ya, entonces la resistencia civil, y curiosamente Francia es la que más fuerte protesta en Europa, ¿no? De hecho, cuando hay protestas en Francia, bueno, hasta queman autos, pues, ¿no? No pasa tanto en otros países europeos que tienen otra forma de protestar, ¿no? Ya, y nunca se ve, pues, que en Francia haya, pues, aparezca siquiera un muerto, pues, ¿no? Un muerto. Acá han salido a protestar en el sur gente desarmada, ¿no? Y las han disparado hasta por la espalda, pues, ¿no? Ojalá que cuando termine el gobierno, porque ahí viene la otra forma del poder político exagerado, ¿no? Cuando ocurre algo que debiera ser juzgado ya y ya, hay la figura de la inmunidad, ¿no? Directa en el caso de los parlamentarios, ¿no? Que no se le puede procesar, está en su mandato, que es lo más importante. En el caso del Ejecutivo, algo parecido, ¿no? No puedes procesar, ¿no? Hay todo mecanismo, no se puede procesar hasta que acabe el mandato, ¿no? Están tranquilos, están congelados, aparte que tienen respaldo del legislativo. Eh, Tendría que pasar cosas raras, ¿no? Que desaparezcan evidencias, pero bueno. Ya, entonces, ese es un derecho que ya se ve desde el asunto mismo de crear una república democrática, liberal, etcétera. Ya, eso que llaman resistencia civil. Bueno, eso lo plantea Locke, ¿ya? Lo plantea Locke como un derecho natural, inclusive de las personas. Es parte de su libertad, ¿no? Es parte de su libertad de protestar. A eso se refiere Locke. Ahora, representantes dentro del liberalismo. Bueno, Locke, del que hemos estado hablando. Mill. Ahora, con Mill hay una curiosidad con John Stuart Mill. Si recordamos, John Stuart Mill es utilitarista. El utilitarismo habla de lo útil es lo bueno, lo beneficioso, ¿no? Para muchos, para una mayoría. Sin embargo, Mill, siendo utilitarista, eh, también se consideraba liberal. Para él no había oposición, ¿no? Él decía, soy utilitarista, pero también soy liberal, ¿no? Ya por eso, curiosamente, lo han puesto aquí, porque el liberalismo básicamente defiende la libertad o las libertades del individuo. Es lo que en el glosario llaman libertad negativa. Libertad negativa. ¿Ya? Libertad negativa. Frente a lo que vendría a ser la libertad positiva, que surge en el seno de una comunidad, que es un concepto que maneja otra corriente política, que vamos a comentar ya cuando veamos el glosario, que se llama el comunitarismo, ¿no? El comunitarismo, ¿no? Ya, el comunitarismo. Ya, entonces, el liberalismo defiende las libertades o libertades individuales, pues, ¿no? Por eso hay la oposición, el utilitarismo no, defiende a las multitud, ¿no? Pero bueno, para mí no había incompatibilidad, ¿no? Lo han puesto ahí. En el caso de John Rawls es el teorizador del pensamiento pragmático americano. Ya se ha dicho que el pragmatismo es una corriente del conocimiento. Lo útil es lo verdadero, ¿no? Lo verdadero, no lo bueno, lo verdadero, lo adecuado. Pero llega un punto en que el estado pragmático, ¿no? Que se guía por el pragmatismo, se encuentra con la parte de la moral. ¿Cómo administro la justicia en mi estado? ¿O cómo administro el poder político fuera del estado? Asume un punto de vista moral pragmático muy próximo a la moral utilitarista, pues. Ahí recién, ¿no? Se ve ese punto de contacto, ¿no? Dice, para el pragmatismo, lo más beneficioso, el menor daño posible también es pragmático, etcétera, ¿no? En el caso de Rawls, bueno, en el caso de Rawls es el teorizador de cómo es que se administra la adecuada convivencia. Para Rawls, el estado adecuado, o sea, el hombre renuncia al estado natural, crea el estado político mediante una situación neocontractual o contratos, lo que llamarían contrato social.
¿Y cómo? Un Estado. Pero ese Estado, ¿cuál es su base? Su base para la adecuada convivencia es la justicia, dice. La justicia. La justicia es la base para la adecuada convivencia. Para esa situación contractual en la cual se ha constituido por acuerdo el contrato, el Estado, la justicia. ¿Y cómo debe ser la justicia? Bueno, la justicia es premios y castigos por igual para todos, ¿no? Como se practica en el ámbito americano, ¿no? Para el de la clase baja, en teoría, ¿no? Para el de la clase baja como para el millonario igual, ¿no? Si ha matado a una persona, por igual se le juzga. Ahí está, ¿no? Ya, eso es lo que plantea. Entonces, la justicia es ciega. Aunque John Rawls lo llama más poéticamente, lo llama el velo de la ignorancia, dice, ¿no? Bueno, es la justicia ciega, pues, simplemente. Eso tiene dos fundamentos, la justicia, ¿no? El primer fundamento está referido a defender las libertades. En el primer fundamento están las libertades, según John Rawls. El fundamento primero de la justicia son las libertades. Las libertades. Claro, si uno va al ámbito americano, por ejemplo, está la libertad religiosa, ¿no? En Norteamérica hay incluso mezquitas, o sea, templos musulmanes, hay sinagogas, hay lugares de adoración chinos, ¿no? Hay. Bueno, eso es parte de la libertad. La libertad religiosa es parte del esquema básico de libertades, pues. O también libertad de ideas políticas, ¿no? En Estados Unidos hay partido comunista, ¿no? Es lo que poca gente sabe, ¿no? No, en Estados Unidos hay anarquistas también. Lo que pasa es que ellos tienen mecanismos políticos para que, ¿no? Estos grupos socialistas nunca lleguen siquiera al Parlamento, pues, ¿no? Tienen un sistema electoral distinto al nuestro, por ejemplo. ¿Ya? Aparte que el voto no es obligatorio. Hay la libertad de votar o no votar, pues, ¿no? Em, hay eso. Más pareciera ser a veces, porque algunos políticos se meten ahí, ¿no? Al grupo comunista, pero están como una moda juvenil. Después lo dejan, se vuelven republicanos o democráticos, o demócratas, ¿no? Y así. Pero sí hay, ¿no? Hay libertad política ahí. Lo que sí no se permite en Estados Unidos, y ahí están, ¿no? Los mecanismos de control democrático en este caso, es todo tipo de fundamentalismo, sea religioso o político, ¿no? O ambos. Ya, eso sí, pues, ¿no? Ya, pero ahí está, como base, ¿no? Un fundamento de la justicia y las libertades. El segundo fundamento de la justicia tiene que ver con el desarrollo de cada persona. Claro, ahí aparece el asunto de las desigualdades económicas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que es huérfana. Entonces, el Estado, sobre todo en esos casos, en los más desposeídos, dice Rawls, para hacer un equilibrio social, ¿no? Por ejemplo, da subvenciones, por ejemplo, pone ese huérfano, si una familia lo acoge, le da dinero el Estado, una subvención ahí, ¿no? Dinero le da, ¿no? Para que este individuo, esté abandonado, que es el más desposeído, logre desarrollarse, estudie, probablemente acceda a la educación superior y etcétera, ya, etcétera, ¿no? Entonces, eso también lo plantea Rawls. Parte también de ese desarrollo personal es que cada persona tenga un trabajo adecuado, sobre todo en el Estado, ¿no? Y ahí habla del adecuado concurso público. En los concursos públicos, por ejemplo, ¿no? Igual acceso para todos, ¿no? Los que quieran ser abogados del Estado, ¿no? Igual acceso para cualquier gente que provenga de cualquier clase social, se refiere. Ya, de todo eso habla en torno a la justicia John Rawls, ¿ya? John Rawls tiene como punto de partida la justicia, ¿no? Su libro Teoría de la Justicia. Y bueno, finalmente Popper está aquí porque cree que la República Democrática es el mejor modo de gobierno. Es republicanista Popper y también es liberal. Liberal, ¿por qué? Porque es antitotalitario, pues, ¿no? Dice, por ejemplo, Corea del Norte es un totalitarismo, no hay libertades, ¿no? Sistema totalitario. China tiene rasgos totalitarios. Por ejemplo, los chinos controlan la información en contra del Estado en el Internet. Claro, no hay la libertad de criticar al Estado, al único partido político que hay ahí en realidad, que es el Partido Comunista Chino, aunque de comunista solo tiene el nombre nada más. ¿Ya? Pero bueno, entonces tiene rasgos totalitarios como ese, pues. Ya, vamos a pasar a otra corriente, el anarquismo. Dentro de las corrientes
que aparecen, que aparecen en el siglo XIX en Europa. Bueno, aparecen varias formas de socialismos en Europa. En el siglo XIX aparecen dos socialismos que tienen algunas cosas comunes, ¿ah? Vamos a ver ahí, que son el anarquismo y el comunismo, ¿no? El comunismo y el anarquismo. ¿Qué cosa de común tiene? Bueno, primero empezando, el anarquismo, el nombre, ¿no? Arquía es poder, arconte es gobernante, basilio, ¿no? Monarquía, un rey, un gobernante, ¿no? Arquía es el poder, arconte el gobernante, anarquía quiere decir sin gobierno o sin gobernante, o más exactamente sin Estado. Claro, lo que plantean los anarquistas de entrada es la abolición del Estado político. ¿Y por qué? Porque el Estado político le quita libertades al ser humano, dicen los anarquistas, ¿no? Dicen los anarquistas. Ahora, em, ¿en qué se parecen al comunismo? Bueno, es que ambos van a partir del hecho de defender a la clase trabajadora, a los trabajadores. Ese va a ser el núcleo duro tanto del anarquismo como el comunismo, al menos en el siglo XIX, porque el comunismo se proyecta al siglo XX como idea política, como corriente política, pero ya en el siglo XX las ideas políticas sociales, en realidad sociopolíticas, se mezclan con las ideas políticas acerca del Estado, ¿no? Del Estado, Estado y comunismo, ¿no? Eso aparece en el siglo XX, ahí lo vamos a ver luego. El tema de los trabajadores es un asunto general. Hay que defender a la clase trabajadora, dice, ¿no? Esa es una directriz que plantea tanto el socialismo anarquista como el comunista. Ambos, cada uno, se asumen como el verdadero socialismo, ¿no? El verdadero socialismo. Entonces, no debe haber Estado político. Ese es el punto de partida para el anarquismo, ya que el Estado político le quita la libertad o las libertades al ser humano, pues, ¿ya? En el Estado político también hay una diversidad de taras, pues, de corrupción. ¿Ya? O sea, hay cierto parentesco al discurso aparte del discurso en este tipo de socialista, lo que decía Rousseau, pues, ¿no? En el Estado es donde aparece la corrupción, ¿no? Aunque Rousseau todavía tenía el hecho de plantear las leyes y la institucionalidad para que esa corrupción no prospere, ¿no? Aquí no, dicen de frente, no, eso no es posible, eliminamos el Estado político. Ahora, la pregunta es, cuando dejamos que ya no existe el Estado político, ¿cómo es que va a vivir la sociedad? Bueno, ahí nuevamente aparece el asunto de la fraternidad, de que los hombres son solidarios, son fraternos, ¿no? Es parte del discurso también de los comunistas, ¿no? Del comunismo. Hay la idea de la solidaridad, la fraternidad, la hermandad, ¿no? Entonces, eso va a garantizar la convivencia social. Entonces, a partir de esa fraternidad, ¿no? De esa solidaridad, aparecen formas, ¿no? De convivencia anarquista que garanticen la producción y otras cosas más. Bueno, entonces hay la teoría de que el hombre es bueno, es altruista, pues se preocupa por los demás. Algo de eso también decía este Rousseau, ¿no? En la naturaleza el ser humano es bueno, pues es altruista, ¿no? Y entonces los hombres, como son tan buenos, son tan solidarios, fraternos, van a colaborar unos con otros. Ahora, ese es un camino utópico. En la práctica el ser humano, bueno, es posesivo, pues, ¿no? Esto es mío, esto es tuyo, esto me pertenece, esto no te pertenece, ¿no? Entonces, por ese lado es que esto es un planteamiento enteramente utópico, ya, utópico. Ahora, ¿dónde sí ha aparecido adecuadamente, bueno, el ideal anarquista? ¿Dónde se ha realizado? Bueno, el ideal anarquista se ha realizado bien en el mutualismo, en el cooperativismo, en el sindicalismo. Claro, ahora podemos ver cooperativas, podemos ver cooperativas, por ejemplo, podemos ver sindicatos. No se consideran necesariamente anarquistas las cooperativas actuales, ni los sindicatos, como el de sindicato de Telefónica, por ejemplo, que es una de las más antiguas. Sin embargo, son organizaciones que tienen un origen anarquista.
¿no? Ahora podemos ver una cooperativa, pues, ¿no? Producen caña de azúcar, todos se benefician, ¿no? Y muchas veces mucha gente no sabe que eso tiene un origen anarquista, pues, ¿no? Lo mismo que los sindicatos, ¿no? En origen eran anarquistas. Ahora, de fondo está el asunto de la producción, de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, bueno, sobresalen ahí los trabajadores, pues. Entonces, ellos plantean una suerte de que el anarquismo es la idea, no, es una idea revolucionaria que va a beneficiar a la clase trabajadora. ¿Ya? Esa idea también va a aparecer en el comunismo, porque en comunismo Marx va a plantear que la clase trabajadora va a plantear la revolución, se apropia de los medios de producción, dice. Ya, entonces, como anarquismo como modo de vida para todo lo que vendría a ser un país es utópico, irrealizable, ¿no? Ya que se ha visto que el ser humano no es solidario, altruista. Hay gente altruista, gente solidaria, ¿no? Pero eso no es una generalización. Sí se han dado formas anárquicas, ¿no? Que han prosperado, ¿no? Al menos institucionalmente. Bueno, están las cooperativas o los sindicatos mismos, pues, ya los sindicatos mismos, ¿no? Ya los sindicatos mismos están ahí, ¿no? Ya son formas en origen anarquista en pro de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores. Ya vamos a pasar a lo siguiente. El comunismo. Ahí están nuestros amigos los comunistas. Em, a ver, igual, ¿no? El socialismo comunista se asumió como el verdadero socialismo europeo. Tiene su origen en los escritos de Marx y Engels. Lenin es un personaje del siglo XX, ya bueno. Ideas de comunismo y Estado, eso sí, mucho es Lenin, ¿no? Y vamos a ver algo luego de él. El discurso de Marx, sobre todo, implica más a la clase trabajadora, defender a la clase trabajadora. Es ahí el núcleo de la revolución, está en la clase trabajadora. Esto surge de la interpretación dialéctica que hace de la historia Marx, ¿no? Tiene como punto de partida lo de Engels, ¿no? Ya se dijo ya en su momento que mucho de lo de Marx es una reinterpretación de las teorías de Engels, ¿no? Engels hablaba, por ejemplo, de que la historia está en movimiento gracias a la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Un estado domina a otro. Eso es lo que una sociedad se impone sobre otra, ¿no? Por ejemplo, los romanos dominaron a los griegos, pero pasó el tiempo y los bárbaros dominaron a los romanos. Ya, ese es el motor de la historia, ¿no? ¿Cómo ve eso Marx? Marx lo ve como lucha de clases, pues, ¿no? Una clase luchando contra otra, ¿no? Por ahí los feudales enfrentándose en la Edad Media los trabajadores, ¿no? Enfrentándose a los feudales o nobles, que eran los dueños de la tierra, del medio de producción. Igual, en el contexto del siglo XIX, de la sociedad industrial inglesa, aparece la figura del obrero enfrentado al dueño de la empresa, ¿no? Al burgués y a la clase burguesa, ya, ¿no? Clase trabajadora frente a la clase burguesa. ¿Por qué? Porque la clase burguesa es la que tiene los medios de producción, impone condiciones, de manera tal que aun cuando el trabajador produzca más, ¿no? Produjera más, bueno, aún el exceso de producción de manera natural que hay, eso va a manos del empleador, del dueño. No es lo que llama la plusvalía, se va al dueño, no va al trabajador. Entonces, para que esa situación injusta cambie, es que el trabajador, mediante una revolución, debe apropiarse de los medios de producción. Habla de una suerte de revolución social. Yo no veo muy claramente cuando él habla del Estado, ¿no? Porque una directriz es, que lo vamos a ver luego, ¿no? Hay esa idea más de corte social, de revolución social en ese aspecto, pero más en el sentido de reclamar los derechos del trabajador, pues nuevamente algo parecido a lo que hacían los anarquistas, ¿no? Ahí habla Marx de la clase trabajadora, del del proletariado, que es la base de la riqueza, ¿ya? Entonces es la base de la riqueza. Ya, ahora eso del poder político, el poder político em, es parte de un...
de lo que creen ver una suerte de proyecto político, esa idea está más madura o más real, más concreta en el siglo XX recién, ¿no? Ahí sí se habla de poder político, pues, ¿no? El caso más clásico es el de Lenin, ¿no? El caso más clásico es el de Lenin, ¿no? Claro, ahí sí se habla de dictadura del proletariado. Bueno, aquí habla de dictadura del proletariado Marx, ¿no? Pero aquello de tomar el poder estatal, teorizar en torno a eso, bueno, los que aparecen en el siglo XX, el caso de Lenin, Trotsky, ¿no? Por ahí suelen poner a Stalin inclusive, ¿ya? Entonces, aparece la figura de que el trabajador toma el poder estatal, desaparece la propiedad privada, ¿no? Ahí está la primera idea comunista, es la desaparición o abolición de la propiedad privada, ¿no? De la propiedad privada. Eh, Bien difícil, ¿no? Bien difícil. Ni en China, bueno, actualmente en China hay capitalistas, y siempre hay propiedad privada, ¿no? En un momento sí, ¿no? En un momento ahí el Estado se apropia todo, pero poco a poco hay la evolución y nuevamente aparece la figura de la propiedad privada. Pues en otros casos ni siquiera desaparece la propiedad privada. En caso ¿no? de la Unión Soviética, ¿no? Igual, ¿no? Desaparece, bueno, el Estado se apropia de todo, es dueño de todo, ¿no? Pero poco a poco van a aparecer los nuevos ricos, ¿no? Poco a poco va a desaparecer, van a aparecer de nuevo las clases sociales, pues. Lo que bueno, ya desapareció finalmente la Unión Soviética, eh, pero eso por sentido natural, ¿no? Rusia actualmente es un capitalismo, es un capitalismo con rasgos orientales, ¿no? En el poder estatal. Lo mismo que China, ¿no? China, el Partido Comunista solamente está el nombre del partido. Igual, hay millonarios chinos, bueno, a raudales. La gente misma del Partido Comunista Chino tiene poder político y económico. Y así también hay un montón de millones de chinos pobres. ¿Ya? Es un sistema capitalista, ¿no? Hay empresas privadas, ¿no? Para decir capitalismo es que hay empresas privadas, pues. Y los chinos cuando vienen a invertir acá, Argentina, por ejemplo, bueno, les interesa, igual que cualquier país capitalista, llevarse los recursos a un precio económico, ¿no? De Argentina se llevan el litio, ¿no? Que se comentó antes, a un precio de regalo, pues. ¿Ya? Simplemente eso busca un país capitalista. Bueno, no hay ahí. En el caso de Venezuela, que es lo más anecdótico, ¿no? Cuando Chávez hace, ¿no? Dice, Partido Comunista, bueno, toma el poder. Hizo un sancochado, pues, porque mezcló ideas del comunismo chino, el ruso, el soviético, que en realidad son corrientes totalmente opuestas, pues. Y no solamente no desapareció propiedad privada, ¿no? Llegó Chávez, no desaparecieron los millonarios venezolanos, ¿no? Aparecieron más ricos todavía, otros ricos más se sumaron ahí. Claro, ¿para qué voy a desaparecer un sistema? Más bien le añado otros ricos más, decía, ¿no? Sobre todo los ligados al poder político, ¿no? Los Chávez, bueno, se volvieron millonarios, pues. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, como proyecto social fracasó. Entonces, ellos plantean abolición del Estado, de la propiedad privada, ¿no? Bueno, lo otro era la eliminación del Estado político, del Estado político. Esa es una idea de Lenin, ¿no? El de Lenin, ¿no? Y tanto, bueno, lo otro también, ¿no? Claro, dicen la clase trabajadora toma el poder, ¿no? La propiedad privada ya se elimina, aparece el Estado comunista, pero el hombre es tan solidario, nuevamente, ¿no? La figura de la solidaridad, la fraternidad que también manejan los anarquistas, es tan bueno, tan solidario que ya vamos a eliminar el Estado, dice, el Estado. Ahí recién aparece la figura del comunismo sin Estado, o sea, en el siglo XX. No, no es idea de Marx, eso es de Lenin, está en el Estado y la revolución. ¿Ya? Es una idea nueva, si se quiere, pues, ¿no? Entonces, esas ideas políticas relacionadas entre el Estado y comunismo son prácticamente del siglo XX. No le atañen tanto a Marx, ¿no? Pero bueno, ya. Pero si se habla de comunismo en sentido general, sí, pues aparece como un concepto general, ¿no? Abolición del Estado, que era un punto de partida para el anarquismo, para Lenin es una meta final, ¿no? Del hombre totalmente evolucionado, totalmente bueno, solidario, etcétera, ya, etcétera, ya, etcétera.
Ya, entonces ahí está el comunismo, ¿no? El comunismo. Pero hay otro montón de cosas más, ¿no? De los millones que murieron durante el régimen comunista. Por ejemplo, en Ucrania, em, Stalin mató millones de ucranianos. ¿Ya? Y antes que, ¿no? Antes que Hitler, Stalin mató judíos. Porque gran parte de esa población era judía, pues, en Ucrania. Y era la gente que, trabajadora, ¿no? Era gente, pues, donde decía, vamos a defender a los trabajadores. ¿Cuál defensa de trabajadores? Los mató de hambre, ¿no? En China también hubo millones de muertos, ¿no? En un momento, Mao manda matar a las aves porque se comen el grano y muchas de esas aves eliminaban plagas de manera natural. Al no haber controladores de plagas, simplemente las plagas se comieron el grano, millones de chinos murieron de hambre. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Bueno, luego finalmente adoptan el sistema económico, ¿no? Capitalista, por lo que llaman capital, lo que tanto asco les daba, ¿no? Capitalismo. Dice, ¿no? Em, ya, vamos a pasar a lo siguiente. Ya, antes de Estado, democracia y pluralismo, yo quiero hablar un poco de comunitarismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en glosario ustedes tienen el concepto de felicidad positiva, dice, ¿no? Felicidad positiva, se llama, claro. Hemos dicho la felicidad negativa, conceptualmente es la que surge de la libertad individual, dice, ¿no? En el seno del liberalismo, ¿no? En cambio, el concepto de libertad negativa, que es el del liberalismo, el concepto de libertad positiva nace en el seno de una comunidad, ¿no? Y esto lo plantea la corriente política llamada comunitarismo. Entonces, ¿qué cosa dice el comunitarismo? El comunitarismo dice el adecuado estado político, o sea, cuando la gente constituye un estado político, debe tener en cuenta que su base es una sociedad, ¿no? O sea, en un estado hay una base social, pero esa sociedad tiene una cultura, ¿no? Tiene una cultura, ¿ya? Una cultura. Por ejemplo, no sé, una sociedad que sea característica. Ya por poner los mexicanos, ya, los mexicanos, ¿no? Entonces, el Estado mexicano, ahí está la cultura mexicana, la sociedad que tiene una cultura mexicana, ¿ya? Entonces, en una cultura, ¿qué cosa hay? Lo que tiene la sociedad, tiene una lengua común, creencias religiosas comunes, una idea común de lo que es el destino, la felicidad, ¿no? El desarrollo personal, etcétera, ¿no? Etcétera, ya, etcétera. Y en ese seno de la comunidad, aparece la idea de libertad. Esa libertad que aparece ahí es lo que se llama libertad positiva. Libertad positiva. Otros conceptos que aparecen en torno al comunitarismo, bueno, en el caso del Perú, ahí hablamos en general, ¿no? En la sociedad peruana, claro. En realidad la sociedad peruana está constituida de varias sociedades. Así viendo a modo general está la sociedad de la gente de la costa, de la sierra y de la selva, ¿no? O decimos comunidad de la costa, de la sierra y de la selva. Si nos vamos a la selva, hay pequeñas comunidades dentro, ¿no? Dentro. Hay comunidades de la selva que tienen su propia lengua, tienden a desaparecer porque se van a centros urbanos, ¿no? Menos de 5.000 personas. A eso es lo que se llama pequeña comunidad. Pequeña comunidad. Ahí surge el concepto de pequeña comunidad. Ahí también surge el concepto de reconocimiento, ¿no? Que es el otro problema en torno al comunitarismo. Reconocer es aceptar a los otros. Por ejemplo, reconocer es aceptar a la gente que uno ve, no sé, ve de la selva profunda, la ve a veces en Lima, no verla con desprecio, ¿no? Y así es en principio el reconocimiento, aceptación del otro, del otro. Lo opuesto es, por ejemplo, el racismo, ¿no? Que muchas veces todavía está muy arraigado, pues, ¿no? Sobre todo en Miraflores, San Isidro, ¿no? Y ese es no reconocimiento, no aceptación. Sobre ese asunto del reconocimiento, ¿no? De las comunidades, de las culturas, sobre todo de las minorías, han teorizado Charles Taylor, si revisan separatas pasadas, ¿no? Y Nancy Fraser, ¿ya? Nancy Fraser, ¿no? Nancy Fraser todavía añade el hecho de reconocimiento económico, que es un concepto marxista, ¿no? Por ejemplo, el Estado dice, yo reconozco a Puno, pero ese reconocimiento debe estar acompañado de ayuda económica, ¿no? Ese es el reconocimiento económico.
también a partir de ese punto se habla del reconocimiento de no solamente de minorías culturales, sino de minorías, por ejemplo, le llaman minorías sexuales, ¿no? Del grupo LGTB, dice, ¿ya? También ese tema está relacionado, ¿no? Algo de eso habla Charles Taylor, por ejemplo, o Nancy Fraser mismo. Y el reconocimiento de otras minorías le llaman, ¿no? Que pertenecen a una comunidad, ¿no? Entonces, en torno a esas ideas es que surge esa corriente política llamada comunitarismo, ¿no? Comunitarismo. Entonces, cuando se hace un Estado, eso es sobre la base de una sociedad que tiene una cultura. Ahora, en el mundo hay muchas culturas, pues, ¿no? Hay lo que se llama pluralidad cultural y hay muchas formas de Estado, ¿no? Unas que se parecen más a otras, ¿no? Ahí se habla de pluralismo, ¿no? Es distinto el Estado saudí que el Estado francés, por ejemplo. Ahora, globalización. Lo que ocurre en cualquier parte del mundo nos afecta, ¿no? Nos afecta. Por ejemplo, cuando empezó la guerra en Ucrania, ¿no? Ellos ¿no? Dan trigo a Europa, importan trigo, bueno, el hecho de que se impidiera el paso de los granos determinó la subida del precio del grano a nivel internacional, de una inflación a nivel global. Aquí subió el precio del maíz, subió el precio del pollo, etcétera. Y eso es parte de la globalización. Eso es parte de la globalización. Entonces, hay que comprender que el mundo hay una pluralidad cultural, hay ¿no? Varios estamentos estatales, ¿no? Hay varias formas de Estado, todo está relacionado en el mundo uno contra otro. Los valores, no hay valores globales, ¿no? Los saudíes, por ejemplo, tienen unos valores muy conservadores, ¿no? Muy conservadores, ¿ya? Estados Unidos, que tiene como aliado, bueno, dice que respeta los valores, ¿no? Conservadores de los saudíes. Ahí al menos no hace injerencia, ¿no? Y en respuesta a los saudíes, que también tienen por enemigos a los hutíes, bueno, eh, le dan la mano a los americanos, ¿no? Le dan la mano a los americanos. Entonces, para comprender esto de la democracia, el pluralismo, la era global, el Estado, hay que tomar en cuenta sobre todo los conceptos que manejan los comunitaristas, ¿no? Por eso los hemos referido, ¿no? Hemos estado hablando, ¿no? El comunitarismo es una corriente política que toma como punto de partida el hecho de que un Estado se constituye sobre una base de una sociedad, pero una sociedad tiene una cultura, o incluso como el peruano, hay varios grupos culturales, pues, ¿no? Un grupo humano, ¿no? Por decir la gente de la selva, tiene sus propias lenguas, su propia idea de lo que es la fe, su propia idea de lo que es la libertad, el destino, la felicidad, la libertad. ¿Ya? Entonces, aquí tiene que ver las ideas comunitaristas para comprender este punto. Finalmente está la democracia, ciudadanía y sociedad civil. Ahora, estos conceptos tienen que ver sobre todo con lo que se llama republicanismo, ¿no? Que aunque no aparece directamente como corriente en el material, sí están sus representantes y por eso los hemos comentado, pues, ¿no? Empezando por Maquiavelo, teniendo como antecedentes a Platón, Aristóteles, bueno, continuando con Rousseau y el mismo John Rawls, ¿no? El mismo John Rawls. El mismo Popper se consideraba republicanista y liberal, y liberal. Ahora, aquí el asunto de fondo es, claro, el tema central, aparte de que se ha dicho, ¿no? Las leyes, las instituciones. ¿Cuál es el punto central? El ciudadano. El ciudadano. El concepto de ciudadano ha evolucionado desde el concepto romano, pero el ciudadano, ¿qué cosa debe ser para el republicanista? Alguien que participe activamente en la vida política, tanto a nivel nacional como internacional. Claro, hay organizaciones civiles a nivel internacional, ¿no? Aquí nosotros no vemos nada, pues, ¿no? Entonces, aquí para la presidencia no pasa nada de felicidad, uno lo ve en bonanza ahí, ¿no? En las cámaras, ¿no? Pero ¿cómo nos ven las organizaciones civiles allá afuera? ¿Cómo nos ven? Que no hay democracia, pues, ¿no? Ellos reconocen que la protesta es un derecho natural y no es el hecho de que estén baleando a las personas. Pues afuera las organizaciones nos ven como una sociedad antidemocrática. Pero cabe hablar de una participación activa del ciudadano, un ciudadano activo, como dicen los republicanistas, en un mundo en el que, bueno, la gente se preocupa más
por cómo se ve o qué cosa me puedo comprar, ¿no? El hedonismo y el consumismo. O sea, es un ser totalmente despolitizado, dice, ¿no? No se preocupa por lo que pasa aquí o afuera, sino por sí mismo. Entonces, en ese sentido, tiene sentido hablar de participación ciudadana, dice, porque los republicanistas eso es lo que invocan, la participación activa de los ciudadanos. Yo había visto una foto ahí del 11 de septiembre, ¿no? Está a 2 kilómetros está la foto, en medio está un mar, el agua, no sé, presumo que es el mar, y adelante en primer plano están unos jóvenes conversando, ¿no? Sobre otras cosas, otros están mirando su celular ahí. Ya, sonriendo, ¿no? O sea, como el asunto de ahí no me interesa lo que está a un par de kilómetros, ¿no? Ya. A eso, eso es lo que se critica, lo que critican los republicanistas, ¿no? No les interesa lo que pasa ahí cerca, menos le va a interesar lo que pasa en otro país, ¿ya? Entonces, ahí es donde los republicanistas critican, ¿no? Aquello de la participación ciudadana, eh, bueno, es débil en muchas sociedades, es anacrónica, dice, ¿no? Ya, voy a poner las claves. Bueno, estas son las claves. Bueno, conmigo hemos llegado hasta aquí. Nada más desearles suerte, ¿no? En su proyecto inmediato, que es la universidad, y nos veamos allá, pues. Ya, entonces nos vemos. Estas son las claves. De repente hay alguna pregunta para ir terminando. Bueno, ahí está el chat. No se abre el chat. Ya, ya, cuídense igualmente gracias al comunitarismo. Ya, hay unas palabras del comunitarismo. El comunitarismo es una corriente política como lo es el republicanismo, el liberalismo, etcétera. ¿Qué cosa dicen ellos? A ver, 3 líneas. Cuando se hace el Estado político, tiene como base que una sociedad, nosotros. Pero nuestra sociedad tiene cultura, ¿no? Cultura. Bueno, en el caso del Perú hay varios grupos culturales, ¿no? Los más grandes son los de la costa, sierra y selva, ¿no? Decimos los de la sierra, los de la selva, ¿ya? Entonces, ahí surge el concepto de comunidad. Una comunidad es una sociedad que tiene rasgos culturales o tiene cultura, ¿no? Por decir, nos vamos a la comunidad de la selva, ¿no? Ya que es parte de la macrocomunidad peruana. Es una sociedad, tiene su cultura. Entonces, tienen su propia, en realidad en la selva hay más de una lengua, hay lenguas. Dicen, tienen sus lenguas, tienen su propio modo de ver el mundo, su propio modo de ver la fe, la religión, la libertad misma, ¿no? La libertad positiva que le llaman, ¿no? Su propio modo de ver el destino, etcétera, ¿no? Ahí se habla de comunidad, ¿no? Y a partir de eso aparecen otros conceptos como el de reconocimiento, ¿no? De la comunidad o reconocimiento de la gente, el reconocimiento de las minorías culturales, de la diversidad cultural que hay en los países, el pluralismo, etcétera, ¿no? Etcétera, ya, etcétera. Ya, entonces, nuevamente desearles suerte. Ya, nos vemos entonces, ya. Voy a ir cerrando esto. Eh, a ver. Ya, hasta luego, nuevamente suerte, nos vemos, cuídense.